No hay nada mejor que comenzar el día con un cafecito con Dios, reflexiones, enseñanzas y un tiempo para meditar en la palabra. Con ustedes, el pastor Jorge López. Hemos escuchado en más de una ocasión decir que todos somos hijos de Dios y que Dios no sería capaz inclusive de condenar a ninguno de sus hijos al infierno. Pero aquí nos debe asaltar una pregunta, ¿no? Una inquietud. ¿Somos todos realmente hijos de Dios? El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les deja un mandamiento muy importante a los discípulos. Él les dice, vayan y anuncien y prediquen el evangelio a toda criatura. Fíjense que no dice a los hijos de Dios, sino que a toda criatura. Dios es el creador de todas las cosas y los seres humanos, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En Romanos capítulo 5 hay 4 palabras que describen lo que es un ser humano: débil, impío, pecador y también enemigo. Una persona débil es alguien que no tiene fuerza, es alguien que no tiene capacidad para lograr, para alcanzar algo. Es decir, no tenemos la capacidad de cumplir con la ley de Dios a la perfección toda la vida, ni tampoco tenemos la capacidad de resolver el problema de nuestro pecado por nuestros propios medios. Luego utiliza la palabra impío. Recuerden, esto está en Romanos capítulo 5. Y cuando dice impío hace referencia a nuestras malas obras. En Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera uno. También utiliza la palabra pecadores, que quiere decir uno que falla al blanco, alguien que no fue certero. Por más que nos esforcemos una y otra vez, no logramos dar en el blanco, en la ley de Dios, y ni siquiera en nuestros mejores momentos podemos alcanzar ese estándar de Dios. Y finalmente usa la palabra enemigos, ya que viviendo continuamente en pecado, el ser humano se opone a Dios, se aleja de Dios y obviamente se vuelve enemigo de Dios. El ser humano sin Cristo está en una situación, diríamos, muy mala, en una situación muy grave delante de Dios, en peligro de una condenación eterna por haber quebrantado la ley de Dios. Ahora, tiene que haber una manera de llegar a ser hijo de Dios. Por algo el Nuevo Testamento habla tantas veces de Dios como Padre, ¿verdad? Es por eso que Jesús envió a sus discípulos a predicar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Y ese es el mensaje, esa es la buena noticia, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y dice, a los que le recibieron. Espérate, ¿a los que le recibieron a quién? A los que recibieron al Señor Jesucristo. No se trata de algunos que le reciben y que son hijos de Dios y otros que no son hijos de Dios. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esa es la manera en que una persona pasa de ser criatura a ser hijo de Dios. Esta nueva relación tiene un comienzo y es cuando la persona pone toda su fe en el Hijo de Dios para salvación. Si no le han recibido como Salvador, entonces todavía no es hijo de Dios, es criatura. El versículo dice que no son engendrados de sangre, es decir, no por familia, usted no puede heredar eso, no porque usted es hijo de un cristiano, usted entonces automáticamente es hijo de Dios. También dice que no es por voluntad de carne, es decir, no es porque un predicador le dice, tú eres hijo de Dios. No es porque un ministro pone la mano sobre usted y le dice, a partir de ahora, tú eres un hijo de Dios. Dice que tampoco es por voluntad de varón.
No es porque alguien quiera decirle, no es porque alguien lo quiera hacer. Usted tiene que tomar la decisión de convertirse en hijo de Dios. Esto es una obra de Dios. Solo Dios puede hacer una persona un hijo de Él. ¿En quiénes hará Dios esta obra? En todos los que le reciben, o en todos los que reciben a Cristo, en todos los que creen en su nombre. Así que cuando usted es hijo de Dios, forma parte de lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, la cabeza del cuerpo es Cristo. Dios, a través de su salvación, les regala dones que son o deben ser usados para la expansión, crecimiento, para la restauración, para la edificación del cuerpo. No es que usted es muy bueno y por eso se le da dones. No, el don es un regalo inmerecido de Dios. Así que cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, Dios le da dones, 1, 2, 5, dependiendo de su capacidad. Y el problema aquí está cuando mal entendemos esto. Porque decimos, bueno, es que yo soy una persona que me gusta ayudar a los demás. O soy una persona que canto, o soy una persona que puedo enseñar muy bien. Esos son dones que Dios te ha dado. Pero ¿dónde los usas? Si los usas para ti, usted no está edificando el cuerpo, usted se está edificando a sí mismo. Solamente insertados en el cuerpo es que podemos sobreabundar los unos con los otros. Es que podemos fortalecernos los unos a los otros. Es que podemos soportarnos los unos a los otros. Es entonces cuando decimos, ahora soy hijo de Dios, ya no soy criatura. El Padre ha depositado en mí un don especial, un regalo que me da. ¿Cómo esto yo lo puedo poner en acción en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia? De esa forma fortalezco a quien tengo al lado, edifico a quien tengo al lado, ayudo a quien tengo al lado, como de la misma forma, esos también terminarán ayudándome, restaurándome, cuidándome, orando por mí en medio de mi necesidad. Es entonces, entendiendo esto, que decimos, soy hijo de Dios y puedo, por la cercanía que tengo con el Padre, puedo llamarle Abba Padre. Abba significa papito. Eso habla de intimidad, de cercanía, de confianza. No concibo la idea de un hijo que viva distante de su padre. Cuando tú realmente amas a aquel que te ha dado la vida, ha hecho en ti todas las cosas nuevas, entonces a ti te queda por agradecimiento entender qué tipo de padre es Él contigo. ¿Qué puedo hacer entonces en el cuerpo de Cristo para edificar y entender que soy hijo de Dios porque lo acepté y porque creo en su Hijo Jesucristo? Así que espero que esta reflexión te lleve a entender que usted no es una isla, usted no puede vivir apartado, aunque haya dicho, yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador y no te congregas, usted ha entendido una parte del mensaje, pero no todo el mensaje. Hay algo que tiene que ver con lo que Dios ha depositado en ti para que lo pongas en acción en el cuerpo de Cristo. Eso es ser un verdadero hijo de Dios. Eso es haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Eso es creer entonces que Él seguirá haciendo la obra que comenzó en ti y en los tuyos. Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por este mensaje y a ti por recibirlo. Recuerda escucharnos todas las mañanas, porque no hay nada como comenzar el día con un cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Cafecito con Dios. Ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita para que recibas todos los días una hermosa palabra de Dios. Además, te invitamos a dejar tus comentarios y petición de oración. Cafecito con Dios.